Willy Colón con Idilio, empezamos nuestra vuelta al mundo semanal en Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. Los saludamos en la presidencia y dirección general de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón, Totti López Pocaterra en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares en los controles y quien tiene el inmenso gusto, el enorme placer, el gran orgullo de acompañarlos como todos los jueves de 9 a 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, empezamos con Willy Colón, el gran hombre de la salsa, ese hombre intérprete universal de la música, una figura además destacada de la interpretación que falleció a los 75 años el pasado 21 de febrero, el sábado. Así que recuerdo a Willy Colón, que su música seguirá generando y seguirá dando para pasos de baile, su figura seguirá generando polémica, pero sin duda alguna un virtuoso de la interpretación. Así que Willy Colón con ese idilio con el que abrimos nuestro programa del día de hoy. Bueno, vamos a empezar haciendo publicidad y recordamos al equipo de Policreativa Consultores. Nos han llamado, se han comunicado con nosotros. ¿Cómo puedo hacer para contar con las asesorías? Muy sencillo, visite nuestra página web www.policreativaconsultores.com o síganos a través de las redes sociales @policreativa_consultores. Comuníquese. Allí analizarán con usted la situación en la que se encuentra su emprendimiento, su propuesta, su idea. Pero si usted dice, bueno, pero no tengo una propuesta, no tengo un emprendimiento, quiero formarme en temas de comunicación, en técnicas legislativas, para eso está también el equipo de Policreativa Consultores. Entonces, la misma tarea y el mismo enfoque. Visite la página web, síganos a través de las redes sociales, comuníquese y el equipo de Policreativa Consultores estará presto y atento para acompañarlos, asesorarlos, formarlos y darles ese empuje para que ustedes puedan triunfar en la vida. Que lo que piensan, las herramientas que tienen, bien sea para que se formen o para que las desarrollen, bueno, están latentes y Policreativa Consultores los impulsa a que continúen y sigan. Policreativa Consultores. Bueno, vamos entonces a iniciar ya la mensajería de la emisora bastante activa. La señora Yolanda dice, buen día desde una soleada Bogotá, pendiente de nuestra vuelta semanal con el análisis de las principales noticias del mundo. Un abrazo a la señora Yolanda. Y bueno, manda mensaje que está soleada Bogotá la mañana de hoy. Una ciudad apasionante, hermosa, una ciudad que está a 2.600 metros más cerca de las estrellas, un virreinato Bogotá y ese espíritu más allá de las calamidades, de los trancones, de la inseguridad, de la situación de la economía. Bueno, sigue siendo Bogotá una ciudad que apasiona y que cautiva, eso sí, muy fría y muy lluviosa, pero bueno, hoy hace sol, nos dice la señora Yolanda, un gran abrazo para ella. Bueno, llega mensaje también de la señora Liliana, que nos dice, ella está desde temprano en el avión. Un abrazo a la señora Liliana, que está también con nosotros acompañándonos. El señor Eduardo se comunica, él y la señora Clara, siempre pendientes del programa. Abrazo para ellos, que también están en Bogotá, así que están disfrutando de dos cosas, disfrutando del sol santafereño, del sol bogotano, y disfrutando del programa. Bueno, Yani Laibe nos dice, buenos días, saludos desde Caracas. Bella letra, un poema al amor, ¿sí? Se refiere, profesora Yani Lobo, a la canción, a la interpretación de Willy Colón, ese gran hombre de la música. Pero bueno, yo quisiera de igual manera, antes de entrar en materia, porque hoy tenemos una agenda informativa bastante movida y bastante fuerte, bueno, enviar algunos mensajes. Yo quisiera aprovechar de felicitar nuevamente y de transmitir con ustedes, porque para mí es una alegría tremenda, un elemento que me genera una satisfacción enorme. Bueno, que el pasado domingo 22 de febrero mi abuela materna, mi mamá Alicia, cumplió 101 años. Así que para mamá Alicia, muchas bendiciones, gracias por estar. Sin ella no estaríamos ni haciendo programa, ni festejando, ni estando juntos. Además, tuve la satisfacción también y el compromiso de representar ese día para felicitarla a mi papá y a mi mamá. Esperamos pronto puedan estar también aquí con nosotros. Así que bueno, un bonito momento en compartir en familia, viendo siempre el vaso lleno de las alegrías, de la satisfacción, del hecho de tenerla, que como les digo, es una enorme bendición. Y 101 años puede decirse muy fácil. Y yo digo el número y la cifra con un enorme orgullo, porque todo lo que se ha vivido, todo lo que se ha aportado y todo lo que se mantiene. Así que muchas bendiciones a mi abuela materna, a mi mamá Alicia, por sus primeros 101 años. Así que, bueno, muchas bendiciones. Día, por cierto, el 22 de febrero, que nació, pero unos años antes, Rómulo Betancourt, el gran artífice de la política y un personaje que amerita ser estudiado, revisado, que tuvo por supuesto sus elementos positivos, tuvo también sus sombras. Sin embargo, yo consideraría que Betancourt tiene un sitial preponderante y muy favorable en la visión política, no solo de Venezuela, sino de la región y del mundo. Betancourt, un hombre que logró trascender, que entendió
cuál era su rol y que no quiso perpetuarse ni quiso hacer de la política un ejercicio para mantenerse, sino un elemento para servir. Así que bueno, el 22 de febrero, día emblemático para mí, no solo por el cumpleaños de mi abuela, en este caso el cumpleaños 101, sino también por la celebración del natalicio de un hombre por el que tengo una profunda admiración, como es el expresidente don Rómulo Betancourt. Así que bueno, esas dos noticias para empezar. Entonces, en ese de celebración absoluta. Quería también agradecer, que sé que me están escuchando y algunos dijeron, profe, va a grabarlo porque después queremos tener la grabación. Sí, como no, quiero agradecer a los muchachos de la promoción de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, promoción que está por concluir sus estudios y preparar ya su grado, que me han brindado el enorme honor y el gran orgullo de poder dar lectura a la que será su última lista de asistencia al pregrado y la primera lista de la vida, de esa vida profesional a la que van. Así que ahí estarán presentes, ahí estaremos Dios mediante acompañándolos. Además, una promoción que lleva el nombre de una persona que no solo fue mi profesor, sino es mi maestro, hoy es mi amigo, que es el doctor Néstor Manuel Segarra. Una persona, un gran geógrafo, pero un gran ser humano, y una persona con las mayores credenciales y con un sentido de la humanidad absoluta. Así que muchachos, de esa promoción que lleva el nombre del profesor Néstor Segarra, muy agradecido, muy honrado con ese compromiso y ese honor que me han brindado de poder dar lectura el próximo 6 de marzo a esa lista final de asistencia, que es la lista final de una etapa y es el inicio de otra, a lo mejor más turbulenta, pero mucho más emotiva y emocionante. Así que a nuestros próximos colegas que egresarán en la promoción Néstor Segarra, bueno, un abrazo y ahí estaremos. Acusamos recibo de la invitación y ahí estaremos dando lectura a la lista de asistencia. Así que, bueno, muchos éxitos en esa vida profesional que formalmente está por empezar. Pero bueno, de celebraciones. Sin embargo, no todos son buenas noticias. Nos dejó esta semana una persona que dedicó su vida a la diplomacia, de una familia además prominente desde el punto de vista cultural, desde el sentido, además del servicio exterior, como fue la embajadora Beatriz Gervasi. Beatriz Gervasi, hija del gran poeta Vicente Gervasi, sobrina del periodista José Chepino Gervasi, hermana además de Fernando Gervasi, de Gonzalo Gervasi. Bueno, una mujer emblemática, una gran dama, hay que decirlo en esos términos, una persona que dedicó incluso su vida a luchar por una Cancillería técnica y de Estado, y con quien coincidí en diversas oportunidades y desde hace algunos años en el Grupo Ávila. Incluso compartimos la coordinación colegiada y allí conocimos nosotros ese temple de Beatriz Gervasi, que además luchó no solo por la democracia, no solo por el servicio exterior, un servicio exterior de Estado, una Cancillería técnica, sino además por la equidad de género, por la igualdad, por las oportunidades, por la cultura. Así que a la familia de la embajadora Beatriz Gervasi, nuestro recuerdo, sigue la embajadora guiando nuestros pasos, y bueno, nos hará mucha falta, como dijimos a nuestros amigos y compañeros del Grupo Ávila, hará falta la embajadora Gervasi, pero sabemos que su legado sigue presente y su recuerdo permanente nos seguirá acompañando. Así que un gran abrazo a la embajadora Beatriz Gervasi, que bueno, sabemos sigue con nosotros, y a su familia, aunque momentos duros, vivir de las alegrías y de las cosas hermosas. Bueno, nos llegan más mensajes por aquí. Sebastián dice, buenos días Luis Daniel, escuchándote como siempre desde Cebucá. Un abrazo a Sebastián que está allí con nosotros. Bueno, entramos entonces en materia después de esta primera parte que dedicamos a ciertos anuncios y a compartir con ustedes de una perspectiva mucho más humana de todo lo que tenemos y de lo que podemos evidenciar del tema internacional. Bueno, Oliver Camero dice, hola Luis Daniel, es así, el recuerdo siempre estará presente. Sí señor, así es Oliver, vivir de las alegrías y de las cosas bonitas y hermosas. Entonces bueno, ¿les parece si empezamos hoy por los Estados Unidos? Yo tenía en agenda que arrancáramos con el tema peruano. No se angustien, pasajeros de nuestra vuelta al mundo semanal, no se preocupen, sigue siendo el mismo presidente de Perú, no fue que cambió por los momentos, a lo mejor cuando esté terminando el programa tenemos otro, pero no, sigue siendo señor Balcázar el presidente. Pero quiero que empecemos, un gobierno turbulento por cierto, pero quiero que empecemos hablando del discurso del Estado de la Unión, el discurso de Donald Trump ante el Congreso. Un discurso que ha dado siempre de qué hablar por las actitudes. Recordarán aquella puesta en escena en el primer gobierno de Trump, donde la señora Pelosi quedó con la mano
con la mano estirada y después rompió el discurso y Trump hizo algunos comentarios. Bueno, aquí también dio de qué hablar el polémico y controversial presidente estadounidense. Aquí nos dice Silvia, buenos días, doctor. Creo que debemos hablar sobre la tensión en torno a Irán y la política exterior de Estados Unidos. Buen comentario, Silvia, porque allí vamos a entrar y eso lo planteó allí. David Rodríguez nos dice, Luis Daniel, ¿será verdad que Trump y que va a ayudar a Venezuela a recuperar el Esequibo? ¿Qué opinas? Yo no he visto, David, que haya mensajes en ese sentido, pero sí es una petición que se busque la recuperación y que se trate de hacer un planteamiento concreto. Y aprovechando que Estados Unidos tiene una relación fluida con el gobierno guyanés y que tiene una posición que ha asumido también, que habla de un enorme acercamiento a la actual administración en Venezuela, bueno, buscar la vía para que haya un entendimiento y se pueda entonces dar un proceso que lleve a la recuperación del Esequibo. Eso es un planteamiento importante y que tiene que hacerse, David, desde una perspectiva de Estado. Eso vale la pena resaltarlo. Aquí no importa en qué organización milite usted, si es que milita en alguna, qué gorra se pone, esto es un problema de los venezolanos. Yo decía el otro día en una clase, ¿cuánta falta hace la CARE, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores? Porque los problemas de política exterior son problemas de la ciudadanía, son problemas de Venezuela, no de parcialidad política alguna. Entonces vamos a aprovechar esta coyuntura y parémonos firmes a exigir como Estado que haya un tema que permita entender la situación del Esequibo. Bueno, aquí nos dice Rafael, buenos días de Maracay. El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Bad bin Hamad al-Busaidi, destacó este jueves una apertura sin precedentes y el espíritu constructivo con el que se están. Bueno, y seguirá entrando ahorita mensajito de Rafael. Cuando llegue, terminamos, Rafael, de leer. Bueno, por lo pronto, discurso del Estado de la Unión, porque Silvia hace un planteamiento sobre Irán y eso está allí. El discurso duró 108 minutos. Es un récord. Incluso supera al discurso. Aquí llega el mensaje de Rafael. Desarrollando las negociaciones nucleares el jueves entre Irán y Estados Unidos en Ginebra. ¿Usted qué cree que sucederá? Bueno, Rafael, oportuno comentario, se relaciona con Silvia y lo que vamos a mencionar ahora. Ya vamos a entrar allí. Fíjense, primero la parte de forma. 108 minutos el discurso, un récord, superó al discurso de Clinton en el año 2000, y allí, eso sí, el presidente Trump aprovechó como buen hombre de los medios de convertir el escenario en su puesta en escena. Dijo, he logrado reducir los precios de los alimentos, y es cierto, lo ha conseguido, eso es innegable, parece que es apenas por unas décimas. Usted dirá, bueno, pero décima más décima va aportando al pote, sí, pero tampoco es una rebaja sustancial como el presidente Trump quiso mostrarlo, y convirtió el Estado de la Unión, el discurso del Estado de la Unión, en un ejercicio de campaña, que eso fue muy criticado. Empezó a hablar, ustedes se imaginan qué sería este discurso con los demócratas siendo mayoría, incluso señaló a los demócratas que estaban allí, dijo, esta gente está loca. Miren esa expresión, totalmente altisonante y fuera de lugar. Los demócratas, un sector había dicho que iba a acompañar el discurso, o sea que iba a asistir y que guardarían silencio, otro grupo se quedó afuera manifestando de unas condiciones climatológicas que indican bastante duras. Vance y Johnson, J.D. Vance, el vicepresidente, que además preside el Senado, y el señor Johnson, que es el presidente de la Cámara de Representantes, estaban sentados allí y se paraban y aplaudían el discurso también de pie, mientras los demócratas, algunos guardaban silencio, como era el acuerdo, otros decidieron romper con eso y empezaron entonces a gritar y a hacer comentarios. Ilhan Omar, por ejemplo, la representante a la Cámara por el estado de Minnesota, demócrata, fue una de las que gritó, le dijo incluso al presidente que mentía cuando Trump dijo, por aquí hay personas de una trama somalí en Minnesota, ella dijo, es mentira. Ocurrió también, y se retiró del recinto, ocurrió también con Rashida Tlaib, una representante, cuando Trump dijo, he pacificado a Gaza, ella dijo, mentira, eso es un genocidio, y se paró y se fue. Peor el caso del representante Al Green, que fue expulsado, una pancarta que textualmente decía, los negros no son monos. ¿Por qué hizo ese comentario? Porque Trump en estos días replicó un video o un comentario en las redes donde decían que o tipificaban tanto al expresidente Obama como a la primera dama Michelle como si fueran simios. Y eso causó un repudio y le dijeron a Trump que tenía que pedir disculpas y Trump dijo, yo no me disculpo, pero borró el mensaje. Pues Trump no se equivoca, acuérdense, Trump no puede pedir disculpas porque él jamás comete ningún error desde la perspectiva de él. Entonces este parlamentario Al Green sacó la pancarta y terminó siendo un momento pintoresco de alguna manera, pero lo retiraron del recinto, lo sacaron allí.
Bueno, convirtió eso también en una ceremonia. Allí fue Eric Slover, un piloto que estuvo en los sucesos de Caracas, ahí lo condecoraron. Estuvo Enrique Márquez, el político venezolano, ex vicepresidente del CNE y ex candidato presidencial, se hizo mención a él en el discurso del Estado de la Unión. Estuvo un equipo de hockey, fue lo único por lo que hubo aplausos de forma continua. Ahí sí coincidieron republicanos y demócratas en aplaudir. Aprovechó Trump también el escenario para decir y tratar de darle la vuelta a lo que fue una derrota muy poco comentada la semana pasada, que fue el dictamen de la Corte Suprema de Justicia diciéndole que no puede fijar unilateralmente aranceles a otros países, que eso tiene que pasar por el Congreso. Entonces Trump dijo, bueno, los retiro, pero no los retiro porque me presionen, sino porque voy a presentar algo mejor. Siempre Trump tratando de picar adelante ante la opinión pública. Habló del Mencho. El Mencho Nemesio Oseguera Cervantes, este narcotraficante mexicano de quien vamos a hablar en un rato. Bueno, Trump atribuyó que lo habían asesinado y la operación se había dado por él, porque él había ordenado que eso se hiciera. Y finalmente lo que ustedes están preguntando, el tema de Irán. Trump dijo, haré lo fundamental para mantener la paz, pero no dudo en que si hay que usar algún otro tipo de mecanismo, lo haré. Entonces, lo que mencionábamos la semana pasada, le interesa a Trump avanzar en el sentido de presionar a Irán, pero de evitar una nueva guerra, porque los estadounidenses están pendientes, ¿va o no Estados Unidos a entrar a una nueva guerra? Porque Trump en algo ha cumplido. Trump ha dicho que, y lo hizo en su primer gobierno, que él no iba a llevar al país a una nueva contienda, y en eso tuvo razón. No llevó al país a una guerra como sí hicieron los demás. Ahora, Irán no es Nigeria, Irán no es ningún otro país que tenga debilidad en estructura de defensa. Irán es un país al que se denuncia con capacidad y acción nuclear. Entonces, eso habría que verlo. Entrar a una guerra podría ser catastrófico. Por eso, las iniciativas a favor de la paz. Y yo creería que Trump va a buscar esta vía para cortar el listón y decir, señores, evite una guerra con Irán y sigue existiendo la humanidad. Yo creo que ese es el escenario y muestra la fuerza, muestra los colmillos, como dicen, para presionar e insistir que ahí está. Bueno, mensajes que nos van llegando por aquí. Julio nos dice, bueno, aquí viene con su mensaje, esa sería una gran idea si se llevara a cabo la recuperación del Esequibo por parte de Venezuela y que Trump ayudara, ya que le interesan tanto las riquezas de Venezuela. Bueno, Julio está en Cali. Bueno, empezábamos oyendo salsa y Cali además es la tierra de la salsa. Un abrazo a Julio desde que está en Cali, Valle del Cauca. Así es, podría ser un canal, ese interlocutor del gobierno estadounidense para un entendimiento respecto al tema del Esequibo. Yelimar dice, los alimentos en Venezuela cada día suben y suben. ¿Qué pasa? Bueno, creo que ahí, Yelimar, hay que prestar atención y buscar también entre todos una política económica acorde que permita avanzar en torno a objetivos comunes. Osvaldo indica, por todo lo que implica me preocupa lo sucedido. Cuba mata a 4 tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos por presunta infiltración con fines terroristas. Exactamente, Osvaldo. Aquí, y bueno, complementa Roberto con el tema cubano. ¿Será verdad una noticia que dice que Estados Unidos le va a vender petróleo a Cuba? Bueno, respecto al tema cubano, Cuba tiene, fíjense, una enorme y grave crisis energética, una situación de energía terrible que se presenta en Cuba. Ahora, si le va a vender petróleo, ¿cómo va a pagar Cuba? Porque no le va a mandar los supuestos médicos a Estados Unidos, ni le va a mandar entrenadores deportivos. Entonces, habría que ver. En todo caso, sí hay una situación controversial porque una lancha de 4 civiles estadounidenses se acercó a las costas cubanas. Cuba adujo que había un intento de una invasión o de un ataque, disparó y asesinó a estas 4 personas. Son ciudadanos estadounidenses. Ya el secretario de Estado Marco Rubio dijo que Cuba tendrá que atenerse a las consecuencias por lo que allí se generó y eso por supuesto nos obliga a estar pendientes de lo que pueda ocurrir. Pero las palabras de Rubio muy duras y uno tiene que estar atento finalmente a qué ocurre, porque Cuba se ha convertido en un polvorín. La situación interna cubana es lamentable desde el punto de vista humanitario, dicho incluso por las mismas autoridades cubanas que están preocupadas por lo que allí está ocurriendo y lo que está pasando. Osvaldo complementa acá también con otro mensaje. Por otra parte, en Europa ya dividida sobre la posibilidad de abrir una comunicación directa con Rusia para impulsar la paz en Ucrania. Ese es otro tema muy álgido, pero es que Osvaldo, es que no habrá otro camino, porque esta iba a ser, entre comillas, una guerra rápida. Así lo pensó Occidente, así lo pensó Putin, que él en un fin de semana tenía conquistado Ucrania. Tenemos 4 años en esto, una guerra olvidada, que si no es por algunos espacios donde hablamos de eso, bueno, nadie sabría que hay una guerra donde sufren personas. Ese es el gran problema de las guerras, el choque donde los que terminan mal son las poblaciones, son los actores que, alejados si se quiere de las decisiones, son a los que les destruyen las casas, a los que les dañan
la posibilidad de convivir, a los que les destruyen la vida, sea porque se las terminan o sea porque quedan mal, pierden familiares, son la carne de cañón de los ejércitos. Entonces, ojalá se consiga una paz, pero tiene que ser, siempre citamos a Pedro Sánchez, el presidente de gobierno de España, muy criticado por muchas cosas, pero aquí con una gran razón, a mi juicio. Tiene que darse, no puede ponerse fin a una guerra injusta con una paz injusta. A mí ese tratado que presentó, esa propuesta estadounidense, con unos puntos totalmente humillantes, me parecen que son bastante peligrosos y pueden dar pie para episodios mucho más controversiales. Urribarri me pregunta, ¿usted es anti-Trump? No, saludos de Maracaibo, Estados Unidos. Un abrazo, Urribarri. A mí no me gusta Trump, todo el mundo. A mí ese tema de la objetividad, cuando dicen sea objetivo, no, uno no puede ser objetivo porque el hecho de decidir estar en un sitio ya es una toma de decisión y es tomar postura a algún tema. A mí no me gusta, Urribarri, el discurso de Trump, me parece que exacerba algunos escenarios. Eso no implica que me guste la oposición a Trump tampoco. Creo que ahí hay actores que han dejado un vacío. Y creo que la llegada de Trump al poder responde a que había unos elementos que los demócratas no pudieron atender. Pero me preocupa Trump, Urribarri, me preocupa por su política interna, por su discurso, por la forma en que maneja las cosas, por no respetar las formas. Entonces, bueno, eso es un tema que podría debatirse. Camel nos dice, el caso de Irán, pobre gente ha sufrido mucho y una guerra sería terrible. Una guerra, Camel, para todos sería atroz. Y eso es grave. Sandra Linares nos dice, buenos días, pero es que Rusia bombardea a diario ciudades ucranianas mientras el ejército de Kiev está consiguiendo pequeños avances en el frente del Donbass. Esto no parece tener fin. Bueno, Sandra, es que el problema es que hemos llegado a un escenario que se vivió en la Primera Guerra Mundial. Se celebraban avances de 100 metros y se lamentaban retrocesos de 200. Una guerra totalmente estancada que sigue dejando víctimas. Y lo que nos dice Sandra es importante. La gente ya ni menciona que hay una guerra en Ucrania. Marcelo nos dice saludos. Bueno, es que Europa sigue sin encontrar un encaje claro en el proceso de negociación liderado por Estados Unidos. No ha sido invitado a la última ronda de conversaciones entre rusos y ucranianos anunciada por los estadounidenses en la Embajada de Omán en Ginebra. Marcelo, eso es clave. Porque ahí el gran problema, ahorita leemos otra parte del mensaje de Marcelo, el gran problema es que parece que Europa ni siquiera es considerada. Y eso es muy delicado. Europa tiene una estructura. Ahora, ¿por qué no la consideran? Porque hay unos vacíos internos que obligan a una reflexión. Yo admiro muchísimo al modelo europeo, pero creo que Europa tiene que entender dónde está parada y tiene que empezar a hacerse notar. Marcelo complementa acá. Bueno, con respecto a eso, el ministro del Interior dice que era un grupo de cubanos nacionalizados estadounidenses que estaban armados con fines terroristas. Bueno, Marcelo, por ahí están diciendo, es una nueva bahía de cochinos, pero me parece hasta en medio de la tragedia chistoso el comentario que hace el gobierno cubano porque son 4 personas, y 4 personas pueden poner en vilo la seguridad del Estado cubano. Entonces yo no sé cuál es la estructura y de qué se ufanan tanto los cubanos en materia de seguridad, porque si 4 sujetos en una lancha rápida van a derrocar al gobierno, imagínense. Nelson nos dice, mis respetos, doctor, ¿qué pasará en México tras la muerte del principal capo del narcotráfico? Caos, disturbios en 16 estados y despliegue del ejército es lo que uno ve por ahora. Bueno, exactamente, Nelson, vamos a cruzar la frontera de los Estados Unidos hacia México y sí, el caso del Mencho. El asesinato del Mencho, el cartel Jalisco de nueva generación, provocó una reacción muy fuerte donde vimos incluso imágenes espeluznantes, dantescas, ataques en aeropuertos. Aquí dice Linda, uy sí, tengo familia en México y la reacción del cartel a la muerte de su líder ha desatado una ola de violencia generalizada en 20 estados del país mexicano. Pareciera que se le va de las manos incluso, como nos comenta Linda, al gobierno de la presidenta Sheinbaum la situación, aunque luego ha tomado cierto orden. La operación incluso es una muestra de que hay un estado mexicano, de que esa idea del norte de México como estado fallido podría ser cuestionable, pero en todo caso sí se desató una ola fuerte. Algunos están diciendo que ahí el gran problema es que esta explosión es coyuntural, es una reacción de rabia, de ira contenida y que no podrán mantenerla en el tiempo los herederos de la gestión, vamos a llamar, de la conducción del cartel Jalisco Nueva Generación ante la falta del Mencho. Yo no sé si eso pueda leerse de esa manera, porque dicen, bueno, perdieron a su líder, pero perdieron a su líder e hicieron todo lo que hicieron, que fue poner en vilo y en jaque al gobierno mexicano y a la estabilidad, y que incluso le dio insumos al presidente Trump para decir que si él tenía que intervenir podía hacerlo, si tenía que ayudar más. Preocupa, como pregunta Fátima. Fátima dice, ¿esta situación en México afecta a Guatemala? Sí, Fátima, porque al encontrar que México se presenta esta coyuntura, estos van a tratar de buscar otros escenarios. Y la situación interna de Guatemala es preocupante por el quiebre de la institucionalidad, porque los poderes tienen al gobierno del presidente Arévalo en una situación controversial, lo tienen también encajonado. La situación en Honduras no es sencilla, con un tema de gobernabilidad. Entonces toda esta región
Recuerden que México es el sueño americano de muchos de estos países centroamericanos. O sea, no es llegar a Estados Unidos, es llegar a México. Y ahí termina entonces generándose esta controversia. Entonces, si México estornuda, la región tiembla. Vamos a usarlo en esos términos. Federico complementa acá. Bueno, todo esto, la muerte del Mencho, se produce en un contexto de gran presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que México frene el envío de drogas a su país, en particular del fentanilo, y de acusaciones a su homóloga Claudia Sheinbaum de no hacer lo suficiente para combatir al narcotráfico. Y creo que en trampa la presidenta Sheinbaum, que hace esto y dice, bueno, estamos combatiendo, pero ahora Trump dice, eso fue gracias a mí. Uno lo que siente en el clima de violencia es que llegamos a una era que se creía superada en México, otra vez las masacres, otra vez los atropellos, y estos grupos que parecieran actuar como señores feudales que administran regiones del país ante un Estado mexicano que pareciera sentir que se le escapa de las manos el control del país. Entonces, bueno, vamos a hacer algo, vamos a identificar la emisora, calmamos un poquito lo movido, lo turbulento en temas noticiosos que ha sido el programa, y les parece si al regresar, ya que hablamos de violencia en México, bueno, escuchemos un corrido mexicano de la época de Pancho Villa, pero la violencia que cuentan ahí es del pasado, aunque pareciera estar repitiéndose en el México actual. Ya venimos aquí, a Sin Fronteras, pero con límites, por Radio Sintonía 1420 AM. Bueno, el corrido de General Villa, con los tremendos gavilanes. Sí, esa canción de uno de los corridos que evoca la etapa dura e interesante de la Revolución Mexicana. Eso pareciera, pero ya no toman Torreón, toman los pueblos, ya no es un tema revolucionario, es un tema de narcotráfico, lo que se esconde detrás en esta nueva era de violencia que atraviesa México. Bueno, hacemos publicidad, recordamos que estamos llegando a ustedes por el equipo de Policreativa Consultores que los forma, los guía, los acompaña y los asesora para convertir en éxito esa idea que usted pueda tener. Policreativa Consultores. Bueno, llegan mensajes por acá. Horacio nos dice, a la nueva capacidad ofensiva y otros de muy larga proyección, destruir el armamento y los pertrechos del ejército ruso en el propio territorio de la Federación Rusa se ha convertido en opción estratégica ucraniana. Dice Horacio también, podrán lograr, insistirá Putin y seguirá esta guerra que al parecer no tiene fin. Esto parece más una guerra de drones, donde grandes empresas ofrecen sus novedosas armas como para tener a cambio un gran área de pruebas. Bueno, Horacio, yo agregaría, esto parece más una guerra de drones y parece más un gran negocio, que es el que estamos viendo a expensas de la gente que está sufriendo. Aquí los perros de la guerra, como los llaman, los mercaderes de la guerra, felices porque han encontrado en esta irracionalidad de la guerra la posibilidad de un gran negocio que les permite réditos financieros contables, mientras la gente en Ucrania y en Rusia y en Ucrania es la que sufre los embates de una guerra más sin sentido. Así que, bueno, yo no sé si se pueda poner fin, uno espera que sí. El gran problema es que, bueno, se complica todo porque hay muchos intereses y no hay una capacidad real que pueda obligar a que se sienten y tengan que negociar. Bueno, para cerrar el tema de México, que no lo habíamos comentado, eso incluso está poniendo en duda el Mundial. Recuerden que el Mundial de 2026 se celebrará entre Canadá, Estados Unidos y México. Bueno, algunos están diciendo, México tiene condiciones para que se juegue el Mundial allí. La FIFA dice, confiamos en México. Bueno, vamos a ver hasta dónde. Bueno, podemos hablar de el otro tema que está en el tintero, que es la situación peruana. José María Balcázar sigue siendo el presidente de Perú. Yo les decía al comienzo, no se angustien, sigue gobernando Perú, al menos sigue allí. No sé si gobernando, pero deja muchísimo que desear. Ya se le presentó el primer problema, la presidencia del Consejo de Ministros. Terminó Denise Miralles, que viene de la gestión anterior, porque pareciera que Gerí se fue, imagino que se habrá ido a ver redes sociales, que aparentemente le gusta mucho seguir cierto tipo de cuentas, o se habrá ido a pensar lo que hizo, a entender cómo llegó a la presidencia de Perú, pero dejó a muchos de sus ministros, quedó gente allí metida dentro de la estructura. Y Balcázar pareciera entrampado porque todo da a entender, o todo permite corroborar, es una hipótesis fuerte, que le están cobrando los apoyos para que llegara a la presidencia del Congreso y por ende a la presidencia peruana. Entonces pensó en su momento colocar a Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros. Hernando de Soto es un hombre interesante, un hombre con una visión totalmente distinta a la de Balcázar. Acuérdense que a Balcázar lo acusan de marxista, de ser un hombre del Perú Libre, aunque él dice que él no es de Perú Libre, sino es cercano, pero un hombre muy radical, y colocar a un economista más bien de tendencia liberal, exministro, excandidato presidencial, con conocimiento de la realidad internacional, como presidente o como presidente del Consejo de Ministros, llamado Premier peruano, daba la posibilidad de un entendimiento y decía, bueno, es una transición que va a ser seria y por lo menos terminará el periodo, que creo que es la apuesta de todo el mundo, porque esto de cambiar de presidente como de camisa se está tornando fastidioso.
Sin embargo, cuando todo estaba listo, hasta fotos había, agendas circularon, terminó siendo Denise Miralles, la exministra de Economía de José Gerí, la presidenta del Consejo de Ministros. ¿Qué pasó allí? Aparentemente querían colocar a De Soto como una figura, pero todo por debajo, producto de los acuerdos y las peleas entre los partidos, y a De Soto no le gustó, no estuvo de acuerdo y no se concretó entonces el nombramiento. Bueno, a tal punto que este gobierno ratifica a gran parte de los ministros, entre esos a Hugo de Sela, el ministro de Relaciones Exteriores, que es un diplomático de carrera, hombre de trayectoria dentro del servicio exterior peruano. Entonces es lo mismo, es la misma administración con una repartidera de actores, con una cantidad de ministerios que se usan para apoyar a unos u a otros, y esto es grave porque el día que quiten a un ministro, el partido que lo colocó va a terminar entonces quitándolo y va a quitarle el respaldo, a restarle el respaldo en el Congreso. Entonces es grave que se vea la política peruana de esta forma, eso empieza a generar inquietud. Ahora, más allá de ese problema del presidente Balcázar, del presidente del Congreso con funciones de presidente del país, es que también le toca gobernar en una situación controversial. Miren este número, desde que asumió Pedro Castillo, estamos en el mismo periodo de Castillo, del señor que usaba un sombrero y salía con un lápiz gigante en la campaña, pero este es el mismo periodo, no se ha terminado esta gestión de gobierno. Desde que Castillo asumió ha habido 181 ministros. Imagínense esta cifra exagerada, gente que duró en los cargos un día, algunos que no pudieron ni siquiera pasar una semana. Bueno, todo eso lo estamos viendo allí. Y además el presidente da de qué hablar. Lo primero, en estos días lo entrevistaron y le dijeron, ¿qué opina usted de la situación en Arequipa? Arequipa tiene una coyuntura ambiental polémica. Y dijo, bueno, me acabo de enterar que algo está ocurriendo porque ustedes me preguntan y aquí me lo indican. No tiene idea de dónde se encuentra, de lo que está gobernando. Además de eso, lo están acusando, está abierta una investigación por aparentemente robar fondos del Colegio de Abogados de Lambayaque. Entonces también está allí. Algunos lo están criticando porque dicen que defendió a personas acusadas de abuso sexual. Bueno, yo ahí sí creería que hay que tener cuidado con esa acusación porque como abogado él brinda su servicio y todo el mundo tiene derecho a la defensa. Todo el mundo tiene derecho a que se le brinde una asesoría jurídica. Entonces yo por eso no lo atacara. Por lo otro que lo están acusando, sí habría que investigarlo. Dicen que en 2005 plagió la tesis de su hijo y la presentó como un libro propio para ascender dentro de la magistratura, de la carrera judicial, que recuerden, habíamos hablado, era de donde él venía. Entonces muy polémico el señor Balcázar, que no termina de entender dónde se encuentra, que no sabe en qué punto se ubica y no sabemos hasta dónde va a durar, pero por el momento, porque acabamos incluso de revisar la prensa peruana, sigue siendo presidente de Perú con un gobierno que lo que es la continuidad del de Gerí y no es más que la posibilidad de los partidos de tener cargos allí con miras a un escenario electoral. Un Perú que no solo va a unas elecciones, sino va también a un cambio de sistema porque aparece la bicameralidad nuevamente. Así que eso está allí en la palestra. Bueno, complejo el escenario peruano y dramático. Creo que no hay otra forma de calificarlo. Bueno, están llegando por aquí más mensajes. Vamos a ver. Nos dice Yajaira Zambrano. Doctor, Trump marca el tono de cara a las elecciones de noviembre atacando a los demócratas y a los inmigrantes en su discurso sobre el Estado de la Unión. Eso lo está dejando claro y por otro lado tiene como muchos frentes abiertos. Su clave pareciera estar en permanecer en la boca de todos a nivel mundial. ¿Cómo ve usted ese panorama? Exactamente, Yajaira, que hablen bien o hablen mal, pero que hablen. Esa es la estrategia de Trump. Todo el mundo en torno a él. Yo coincido, tiene muchos frentes abiertos y creo que el que mucho abarca poco aprieta y eso se le puede terminar generando en un caos, sobre todo lo interno, porque el sector del Partido Demócrata ha empezado a afinar la campaña diciendo, usted no lo eligieron para gobernar o para arreglar las situaciones en determinados países del mundo, usted lo eligieron para el tema interno e internamente no estamos bien, dicen los demócratas. Trump no está bien en las encuestas a lo interno, por eso el factor miedo. Si estos regresan, vendrá el mal. Creo que la gran ventaja que puede tener Donald Trump es que los demócratas tampoco tienen una propuesta fuerte. Ahí ese vacío intentó ser llenado por el sector de Bernie Sanders, de Alexandra Ocasio, del ahora alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que es un sector que uno podría entender como socialdemócrata, pero que a la usanza estadounidense tradicional parece un sector de la extrema izquierda, del radicalismo, del comunismo. Y yo no lo vería de esa forma, pero ellos sí. Por eso Trump aprovechó también de decir, esa es la gente que va a llegar y vienen con actitudes
de venganza. Gavin Newsom, el gobernador de California, mucho más moderado, pero también contestatario, trató de llenar ese vacío, de presentar otra opción. Pero el punto está en que uno no ve referentes, y ya salió Kamala Harris también a asomar que ella quisiera ser candidata presidencial nuevamente. Entonces, no se vislumbra en la acera opuesta a alguien que pueda llegar. Algunos dicen, esta es una tragedia como la que enfrentó Estados Unidos, lo que planteaba Paul Johnson en su historia de los Estados Unidos, que dice, por un lado era la contienda entre Gerald Ford y Jimmy Carter, que era grave, porque él decía, Gerald Ford era un hombre que nunca quiso ser presidente, no tenía aptitudes, nunca quiso ser presidente y llegó. Él decía, Gerald Ford era jugador de fútbol, fútbol americano, con una buena proyección, una lesión lo sacó, se metió a la política, y con la renuncia de Nixon y la carencia de un vicepresidente, terminó Gerald Ford llegando sin esperarlo. Y dice, bueno, se enfrentó a otro que era Jimmy Carter, que tampoco, dice Paul Johnson, pero una frase dura, tampoco tenía condiciones, pero ese sí quería ser presidente. Bueno, aquí pareciera lo mismo, una falta de condiciones y de aptitudes, y un sistema que pareciera cerrar la puerta a las terceras opciones dada su naturaleza. Entonces yo veo el panorama, Yajaira, muy difícil porque no veo alternativas. Creo que está entrampado el país entre los extremos. Bueno, señora Yolanda dice, complicada la situación en México. Ojalá se solucione todo para los objetivos de la FIFA. Desde hoy, 26 de febrero de 2026, creo que dará tiempo. Bueno, la FIFA dice que sí, que dará tiempo. Habrá que ver hasta dónde, porque si se presenta una situación controversial, ¿qué se hará? Creo que la prueba de fuego puede ser el repechaje, que se va a jugar allí. También repechaje con miras al Mundial. Berta dice, fue un discurso largo, el más largo de la historia, un espectáculo total en busca de la viralidad, con más invitados y apariciones sorpresas que nunca antes, con más entregas de medallas y galardones que en todos los anteriores juntos, un discurso triunfalista, el más puro estilo Trump, cargado de provocaciones, populismo, de mentiras y medias verdades, una intervención cargada de ataques a la oposición, a la inmigración, a las políticas de igualdad y diversidad y a los críticos de la administración. Bueno, Berta nos hace un resumen tremendo, eso es un programa de televisión, eso es la propuesta de llenar con un sentido de espectáculo, la civilización del espectáculo, hubiese dicho Vargas Llosa, la venta del humo para que hablemos de él, como decía hace un rato Yajaira, hablar de él, de tenernos a todos conversando, que en cualquier rincón del mundo esté Trump en la agenda informativa, por bien o por mal, pero que se hable de él. Y Rómulo dice, bueno, ¿qué podemos esperar? La política es así, la clave es acaparar la atención y el protagonismo y sembrar intención de votos y favoritismo, así lee la política Rómulo Trump, y por el otro lado, los demócratas pasan más bien por el señor que sacó la pancarta, por las dos representantes que gritaron, pero ¿dónde está la capacidad real de una opción distinta que le hable a ese estadounidense que encuentra la situación bastante difícil y que dice, bueno, mucho frente externo, pero ¿qué hacemos a lo interno? Lo que ese vacío no lo están leyendo, falta asesoría a lo mejor y entendimiento. Bueno, hablamos entonces de Perú, nos vamos a Argentina brevemente. La Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral y la regresa al Senado. 135 votos a favor, 115 en contra. La modificación de un artículo referente a ciertas prestaciones que se tenían. Y bueno, eso entonces le da al gobierno de Milei la posibilidad en el Senado de dar vía a una reforma que la oposición argentina considera esclavista, considera controversial y un gran retroceso. Habrá que ver hasta dónde llega. Lo más probable es que en el Senado termine aprobándose y siga Milei a la calladita, saliéndose con la suya y consiguiendo sus propósitos. Bueno, comentario breve también podemos hacer de las elecciones en Corea del Norte. Efectivamente, el partido de gobierno, el Partido de los Trabajadores, decidió reelegir a Kim Jong-un como secretario general de la tolda política. Y por supuesto decía, bueno, ¿cuál es el adversario de Kim Jong-un? Él mismo, porque más nadie salía como oposición. Ya tuvo felicitación de Xi Jinping, que dijo que era una gran muestra de alternancia y de ejercicio político. No sé quién prepararía esa nota del gobierno chino, porque cuál muestra si no había más nadie, y no nadie puede llevar la contraria. Pero bueno, como todo queda en familia en el modelo norcoreano, Kim Jong-un, la hermana de Kim Jong-un, fue ascendida dentro de la estructura política del partido. Así que, bueno, va quedándose allí también. Bueno, podemos hacer una mención breve, ya prácticamente llegando al límite de tiempo, una noticia que empieza a circular, que aparece por allí, encuestas de las elecciones colombianas. Vienen elecciones en Colombia. Por aquí nos dice Omar, buenos días doctor, felicitaciones por su programa. No hace falta ser un experto para saber que en los próximos meses uno de los principales anuncios de campaña de los republicanos será el presidente diciendo que el deber del gobierno es proteger primero a los americanos. Bueno, Omar, gracias por las palabras y sí, a hacer América grande otra vez. Eso puede aparecer y por eso un Trump ahora que es líder del mundo se sacrificaría a favor del tema interno. Eso puede entonces estar apareciendo por allí. Bueno,
mensaje, como les decía, ya prácticamente por cerrar, brevemente, encuestas que circulan. Iván Cepeda encabeza con un 37.1%, esta es una encuesta que publica La Silla Vacía, 37.1% los sondeos, seguido por Abelardo de la Espriela, que se estanca con un 18.9%, y surge Claudia López con un 11.7%, la exalcaldesa de Bogotá. Paloma Valencia, la candidata del uribismo, el 10%, Sergio Fajardo, una opción interesante, el 6.6%, y el resto de candidatos por debajo del 3%. Y las tendencias internas, la gran consulta por Colombia la ganaría Paloma Valencia con el 41.6%, Juan Manuel Galán obtendría el 12%, Juan Daniel Oviedo el 10.4%, Vicky Dávila el 10.4%, Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, el 8.4%, 6.2% Enrique Peñalosa, el ex candidato presidencial y ex alcalde de Bogotá, Aníbal Gaviria, el antioqueño, 4.8%, Mauricio Cárdenas, el 3.6%, y David Luna, el 2.4%. Ganaría la gran consulta por Colombia, Paloma Valencia. Las consultas de las soluciones, Claudia López obtendría el 92.9% frente a Leonardo Huerta, que tendría el 7.1%. Y la consulta del Frente por la Vida, Daniel Quintero 68.1%, Roy Barreras 23%, Edison Torres 4.2%, Marta Bernal 2.7% y Héctor Pineda el 2%. Y sigue entonces corriendo solo el candidato presidencial del oficialismo, Iván Cepeda. La misma encuesta, ¿aprueba usted o desaprueba la forma como Gustavo Petro se desempeña en su labor como presidente? Petro en febrero de 2026 aprueba un 49.1% y desaprueba un 46%. O sea, tuvo un aumento en la aprobación respecto a noviembre de 2025. Estaba en 38 y tiene 49.1%. Está peculiar esa encuesta. Vamos a ver. Víctor nos dice, yo veo que Trump no atacó a los demócratas. Ellos se retrataron solos como lo que son. Manipuladores, enfermos y resentidos. Salió Víctor duro en los comentarios, pero eso les dijo Trump. Esta gente está loca. Fue el comentario del presidente estadounidense. Bueno, hacemos publicidad. Recordamos que nuestra vuelta al mundo semanal en Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420M llegó a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores, que los asesore, que los guíen, que los formen, que los acompañen. Policreativa Consultores, formándolos, guiándolos para entender toda la realidad y convertirlos en triunfadores. Policreativa Consultores. Bueno, BLT nos dice, de anoche está desaparecida Ana Gueto, candidata por la circunscripción transitora especial de Paz, por la Alto Patía y el norte del Cauca. Bueno, su equipo de campaña informó que perdió todo rastro. Dice, vamos a ver si llega el mensaje mientras vamos despidiendo para hacer seguimiento a esta situación que nos envía acá. Todo rastro de la candidata cuando se dirigía hacia el municipio de Morales en Cauca. Bueno, Cauca, zona complicada. Vamos a hacer seguimiento a ese caso. BLT, a ver qué conseguimos por allí. Bueno, en la presidencia y dirección de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, Toti López Pocaterra en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares en los controles, y quien tuvo el inmenso gusto, el enorme placer de acompañarlos en esta vuelta al mundo semanal de todos los jueves de 9 a 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, la política peruana y los candidatos no son ni de fina ni de ninguna estampa. Bueno, ahí está la profesora Yani luego colocando en las redes nuestras. Muchas gracias. Bueno, Chabuca Granda dice, fina estampa. Fina estampa es la canción. La política peruana yo creo que no tiene ni siquiera estampa. Bueno, hasta el próximo jueves, Dios mediante, aquí en Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. Un abrazo para todos.